En este trabajo pues nosotros estaremos explicando la maqueta que trata sobre la antigua Grecia. Como lo puede ver, pues nos encontramos fuera de la escuela que dice abierta a todos los ciudadanos, no solo a las élites. Al adentrarnos en ella, nosotros nos encontramos con dos carteles, los cuales representan información muy importante, ya que dice la historia de la antigua Grecia abarca el año 1800 a.C. al siglo III a.C. Al nosotros girar un poco hacia la otra pared de la escuela, nos encontramos con otros carteles, los cuales hablan sobre los círculos de iniciación llamados Tiesoi, que existían en esos tiempos y funcionaban con reglas y principios independientes. Ya aquí también nos encontramos con otra información muy importante, que son tres carteles que nos hablan sobre la diferencia que había entre las palabras decir y hacer, su distinción, a lo que nosotros representamos que el decir correspondía al arte de la política, mientras que el hacer pues al arte militar. Y ahí nos damos cuenta que la educación variaba según el arte que se enseñara. Luego, en otra de las paredes, nosotros pusimos el alfabeto. Nosotros pusimos el alfabeto ya que en ese tiempo existían escuelas del alfabeto. Fue la primera escuela pública abierta a todos los ciudadanos, no solo a las élites. Como lo representamos en el cartel que está fuera de la escuela. Esto trataba de cómo los alumnos recitaban un poema alternativamente, de modo que el primero se parara allá donde el segundo comenzaba. Y ahí nosotros pues pusimos muchos alumnos de forma desordenada, pues porque en ese tiempo la relación entre maestro y estudiante era muy diferente a la disciplina que tenían los egipcios, ya que aquí pues había muchos problemas, ya que como estaba la expansión de la educación, pues el maestro tenía más estudiantes, lo cual hacía que no pudiera prestarles la misma atención ni tenerlos con el mismo orden que de la manera egipcia. Ya nosotros pues salimos de la escuela y nos dirigimos al pueblo, donde pues vamos a representar más información importante. Bueno, aquí pues como puede ver ya entramos al pueblo. Es un pueblo pues pequeñito, con algunas personas que pues pasean alrededor de él. Aquí nosotros representamos información, por ejemplo, como los primeros habitantes de ese territorio griego pues fueron los cretenses. Nosotros a cada una de las personitas ahí les pusimos el nombre de cretenses, ya que pues pertenecían a ese grupo. Ahí en un momento se lo mostramos. Otra cosa, nosotros pusimos a las personas como con armas, ya que pues se dice que él pues era un pueblo guerrero, que las partes se caracterizaba por ser de corte militar. Entonces pues nosotros lo representamos ahí con el nombre y con cierto equipamiento ahí. También pusimos pues tres comercios, tres como que puestecitos, para nosotros representar el comercio de esa época, que se dice que era pues muy poco. Entonces ahí como puede ver pues se encuentran los tres puestecitos. Ya luego nosotros nos dirigimos a un palacio que hicimos para representar cómo en ese tiempo pues el rey era quien encabezaba todo. En ese tiempo pues el rey era no solo rey, también era jefe militar, juez y sacerdote, como pues lo dicen ahí los cartelitos que están arriba. Ahí pusimos el rey. Esa era la organización política que había antes. Ya luego pues nos salimos. Como puede ver pues ahí está el palacio ya.
ya hecho, y nos dirigimos al gimnasio. El gimnasio nosotros lo pusimos a un lado de la escuela para representar pues, ¿cómo se puede decir? Para representar cómo los griegos combinaban la educación con la física. Por eso fue que nosotros lo pusimos ahí casi juntos. Nosotros ahí al adentrarnos en el gimnasio nos encontramos con la representación que hicimos de 4 personas muy importantes en esa época. Uno de ellos era Platón. Platón era quien señalaba que el mejor tipo de educación pues era la antigua, y él se reflejaba más en los conceptos que eran sobre la música, la gimnasia, la aritmética, la geometría, la astronomía y la filosofía. Era en lo que él se concentraba más. Ya luego, a un lado de eso, pues nos encontramos con otro personaje muy importante, quien era Aristóteles. Aristóteles, por su parte, él aceptaba las 4 disciplinas de la educación griega, que eran gramática, gimnasia, música y dibujo. Él los limitaba a las personas libres, a los hombres libres en realidad, porque pues las mujeres y los esclavos en ese tiempo pues eran excluidos. Ya nosotros otro personaje que pusimos ahí, al cual nos dirigimos, pues se llama Hesíodo. Hesíodo era quien mostraba la moral y la sabiduría campesina. Él ponía énfasis en el valor del trabajo, en la ponderación de ese trabajo como valor moral y casi exclusivo del campesino. Ya mientras que Homero, otro personaje, Homero era quien resaltaba el arrojo, el honor y la valentía. Por eso pues se dice que las cosas entre Homero y Hesíodo pues se contrastaban mucho. Ahí lo representamos. Ahí dice Homero resaltaba esas cosas. Y ya luego al centro del gimnasio pues se encuentran tres cartelitos. Ahora se los muestro. Ahí están. Los 3 cartelitos pues reflejan esta información que dice: la gimnasia ya que se practicaba desde la educación arcaica, pues fue esa la razón por la que continuó siendo uno de los pilares de la educación griega. Por eso fue que muchos dicen que propició que se practicara la gimnasia como un pilar de la educación griega. Pues fue por ese motivo, porque pues ya se practicaba desde la educación arcaica y pues continuó siendo uno de esos pilares. Nosotros al salir de aquí nos encontramos con 2 carteles, que se encuentran entre la escuela y el gimnasio. En esos carteles nosotros pusimos que las obras de Homero y Hesíodo constituyen la principal fuente de información para conocer la educación griega de ese periodo, como ya lo explicamos pues ahí dentro del gimnasio con los personajes. Luego pues nosotros nos fuimos a uno de los vestigios que nosotros lo representamos con un templo. Un templo que pues está incompleto en realidad. En un momento se lo presentamos. Es ese templo. Está incompleto ya que pues es un vestigio, algo del pasado que se encuentra hoy en día, pero pues ya no con las mismas cosas, pues ya que se va pues deshaciendo con el tiempo. Entonces ese es uno de los vestigios que nosotros pusimos ahí, ya que a un ladito pues pusimos un templo en como era antes.
eran templos muy detallados, muy bonitos, grandes, pues causaban impacto en realidad al verlos, porque pues estaban muy bien diseñados. Ahí como se lo estamos mostrando, pues es ese. Ya luego a un ladito también pusimos un coliseo. Los coliseos también eran muy representativos de esos tiempos, muy grandes, muy bonitos también. Ahí fue como lo representamos. Ya luego de eso, pues nos vamos a las diferencias que había en ese tiempo. Nosotros pusimos una piscina por ahí y pusimos un río. ¿Por qué pusimos la piscina y el río? Bueno, porque pues en ese tiempo se dice que los padres, ahí en el río, nosotros pusimos a 2 personas, que se puede decir que es un padre y un hijo. Nosotros nos pusimos ahí porque pues se dice que en ese tiempo el deber del padre era enseñar al hijo a nadar. Después, pues también le tenía que enseñar el aprendizaje de un oficio, ya que pues era muy distinto a los ricos. Ellos eran pues campesinos, eran pobres. En cambio los ricos, pues nosotros pusimos una piscina para representar como ellos, pues lo único que tenían que hacer era practicar, ya fuera la gimnasia, la caza o la filosofía, pero pues de una manera o sea, mucho mejor que la de los pobres. Ya, bueno, como lo dije, pues eran leyes de que el padre pues enseñara al hijo. Bueno, ahí nosotros en la pregunta número 8, nosotros pues la respondimos con nuestras propias palabras, que venía, ¿cuáles son las ventajas de acentuar la educación gimnástica con la intelectual? Bueno, pues nosotros consideramos que pues la educación gimnástica se tenía como ventaja una buena condición de quien la practicaba y la capacidad de desarrollar habilidades de competencia en campos como las olimpiadas, y ya no solo desarrollar capacidades intelectuales, lo que permitió una formación completa en el alumno. La pregunta que dice, ¿cómo se diferencia el modelo de la educación griega con la actual? Bueno, pues nosotros consideramos que la educación actual pues es más abierta, en un espacio en donde ya no hay exclusividad y se maneja un programa de estudio que crea habilidades distintas en los alumnos, en donde pues las materias más indispensables, lectura, escritura y matemáticas, esas ya son obligatorias, mientras que las habilidades secundarias son libres para quienes sean de su agrado. Eso sería nuestra maqueta, sería la representación de nuestra maqueta. Le vamos a dar un pequeño recorrido por la maqueta, pues para que ya la vean más completa. Pero pues fue la manera en cómo nosotros representamos la información de las preguntas, y sería lo único, pues la representación de la maqueta. Nosotros nada más logramos hacerlo de esta manera.